Profesor competente de L, Gladys Adelaida Niño Sánchez. En el presente video trataremos de analizar lo que se considera hoy en día un profesional competente de L. Presentaremos las características que lo definen y las acciones que puede emprender un profesor para aprender de la práctica profesional a lo largo de su vida. Presentaremos una comparación entre el profesor Nobel y el profesor experto. Luego presentaremos diferentes modelos del profesor, el eficaz, investigador de su práctica profesional y practicante reflexivo, basado en el paradigma crítico reflexivo. Luego se describen las características que definen a un buen profesor en distintos contextos de enseñanza y atendiendo a las perspectivas de los distintos agentes implicados. Por último, se dan a conocer las competencias de un buen profesor. Profesor Nobel. Según Farrell 2009, un profesor Nobel es aquel que ha completado su programa de formación y acaba de comenzar a enseñar en una institución o centro educativo, por lo cual también se le denomina, como señala Perrinoud, profesor principiante. Características del profesor Nobel. La naturaleza compleja de la enseñanza de idiomas y la diversidad de destrezas y conocimientos que requiere lleva al profesor, como señalan Richards y Pennington, a desarrollar unos principios o máximas, las cuales actúan como guías de su comportamiento, convirtiéndose unos en prioritarios por la influencia que ejercen frente a otros. Vemos también el choque con la realidad o choque de transición en el que el profesor experimenta el distanciamiento entre lo que imaginaba y lo que vive. De igual manera, se siente todavía inseguro en la organización y en la gestión de su tiempo de preparación de las clases. Por otro lado, el docente comienza a socializar en la nueva cultura profesional y está desarrollando su identidad como profesor, y este cambio de papel no es una tarea fácil. Richards y Pennington, 1998, señala que en estos inicios al docente le preocupa principalmente responder a la relación que se espera que mantenga con sus alumnos, siendo consciente de los roles de ambos y abordar los contenidos objeto de aprendizaje, pero es poco flexible y no da respuesta a las necesidades de sus estudiantes. Por otro lado, el profesor experto lo asocian con la experiencia, lo cual nos facilita descripciones fragmentadas del docente circunscritas exclusivamente al ámbito del aula. Su experiencia, como resultado de sus años de práctica, le permite actuar de un modo eficiente, sin esfuerzo y de manera automatizada, es decir, como un profesor experimentado. Las capacidades de un profesor experto, según los estudios e investigaciones abordados desde esta perspectiva, como recoge Tsui, nos proporcionan información sobre aspectos como su buen conocimiento del currículo, su habilidad para facilitar la comprensión de los alumnos, su capacidad para centrarse en aspectos de la lengua y presentarlos de una manera adecuada a los alumnos, su capacidad para responder a las necesidades de los estudiantes e improvisar cuando es preciso. Dentro de las características del profesor experto, podemos ver la autonomía en la toma de decisiones en la fase de preparación de sus clases, la capacidad de anticipar posibles dificultades y buscar soluciones para responder de un modo flexible a las variaciones contextuales como la falta de recursos, la respuesta inesperada de un alumno, etc. De igual manera, son más eficientes en la planificación de sus clases, relacionan estas con el currículo, con clases anteriores y posteriores. Están dispuestos a problematizar lo que parecía rutinario y no problemático, frente a las estrategias de simplificación o reducción de la complejidad que adopta el profesor Nobel para responder a la complejidad del aula. El paradigma crítico reflexivo. En este paradigma, la enseñanza es vista como un fenómeno complejo, dinámico, abierto, imprevisible, que tiene en el centro a personas como el alumno y el profesor, que se encuentran en un contexto determinado que reviste cierta complejidad. El docente actúa como agente activo, construyendo nuevos saberes profesionales porque no aplica directamente las respuestas predeterminadas, sino que las adapta a las necesidades de los estudiantes, según Domingo y Gómez, 2014. Modelos del profesor. El profesor eficaz se considera como aquel que cuenta con unos conocimientos técnicos especializados, con unas habilidades específicas que suponen la aplicación de esos conocimientos para la resolución de problemas concretos y una actitud para proporcionar un buen servicio al cliente, es decir, al estudiante. Es necesario que éste desarrolle, además de un conocimiento técnico, este tipo de conocimiento divergente que le permitirá aprender de su propia práctica de forma autónoma.
El profesor investigador de su práctica profesional. Es fundamental e imprescindible desarrollar en el proceso la actitud investigadora sobre su propia práctica, según Cestero. Con esta actitud crítica, se espera que los profesionales identifiquen los problemas, los interpreten, expliquen lo que ocurre y por lo tanto pongan en evidencia y denuncien las dificultades de la práctica. Este tipo de investigación se realiza en contextos naturales, logrando así un acercamiento a los problemas de los profesionales en su práctica. Por último, tenemos el profesor como practicante reflexivo. Según Dewey, indican Sheikh, Nair y Liston, 1996, 3 son las condiciones necesarias para que se dé una acción reflexiva: tener una mente abierta y mantener una actitud de responsabilidad y de honestidad. La mente abierta implica escuchar a los puntos de vista del otro, estar atento a las alternativas que se presentan y reconocer la posibilidad de estar equivocado. La responsabilidad es considerar las consecuencias de las acciones que, según Dewey, pueden ser tanto académicas como personales y sociales. Por último, la honestidad requiere examinar las propias prácticas y evaluar los resultados de las acciones, ver las actuaciones desde distintas perspectivas y mantener la actitud de poder seguir aprendiendo algo nuevo. Ahora encontramos las características de un buen profesor. Según 3 investigaciones. La primera, Waits, 1993, la cual nos presenta como características del profesor, de un buen profesor, la actitud hacia los alumnos, como la sensibilidad a su necesidad y la paciencia. Vemos otras características más generales como el sentido del humor y la amabilidad, la capacidad para crear un ambiente de aprendizaje, el interés por la enseñanza y conocimiento de la lengua, la capacidad para dar la clase, planificar las sesiones de clase, utilizar los estilos de enseñanza adecuados y los atributos físicos como la voz o la imagen física. Por otro lado, Choi, 2012, los agrupa estas características en 5 categorías. La primera, los conocimientos lingüísticos; la segunda, habilidades docentes; tercera, evaluación; la cuarta, destrezas de comunicación; quinta, interacción, actitudes y características personales. Finalmente, el Instituto Cervantes nos da a conocer 8 características: tener una buena formación, promover una enseñanza centrada en el alumno, gestionar bien el proceso de enseñanza, tener un buen núcleo emocional, preocuparse por su desarrollo profesional, trabajar en equipo, tener buena capacidad para relacionarse y comprometerse con la institución. Como se puede observar, son ámbitos que hacen referencia a actitudes y capacidades del profesor en el aula y en algún caso también fuera del aula, como las características más generales. Competencias de un profesor. Se trabaja bajo la definición que nos ofrece Perrineau, la cual la competencia es percibida como la actitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa múltiples recursos cognitivos como saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. Son 8 grandes capacidades. La primera es organizar situaciones de aprendizaje. Se comprende que el docente organiza dichas situaciones ofreciendo a los alumnos distintas actividades generadoras de aprendizaje. Se realiza identificación de las necesidades de los objetivos y subjetivos de los alumnos. La segunda es evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno, donde vemos la necesidad de aplicar una evaluación con diagnóstico formativa, donde se promueve la participación activa del alumno. Asimismo, el docente ofrece una retroalimentación que conduce al progreso del alumno. La tercera, implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje. Los alumnos reflexionan sobre su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente motiva al alumno para que éste se responsabilice de su propio aprendizaje. Cuarta, facilitar la comunicación intercultural. El docente toma conciencia de su propia identidad cultural, al mismo tiempo que promueve en el alumno el desarrollo de la competencia intercultural, donde el alumno también toma conciencia de su propia identidad cultural. Quinta, desarrollarse profesionalmente. El docente reflexiona sobre su desempeño profesional para así mejorarlo.
Este proceso viene acompañado por sus compañeros en la institución educativa donde el profesor debe participar activamente. Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. El docente controla sus emociones dentro del desarrollo de su práctica profesional. Esto con el fin de que no presenten una amenaza en dicho proceso. Además, vemos la necesidad de las relaciones interpersonales. Séptima, participar activamente en la institución. El docente participa de manera activa en la institución donde actúa de manera responsable como miembro del equipo o institución. Y por último, vemos la capacidad de servirse de las TIC para el desempeño de sus trabajos. Se define como la capacidad de usar recursos digitales donde el docente implica los recursos tecnológicos y los recursos disponibles en Internet en situaciones de aprendizaje relevantes para los alumnos en las diferentes modalidades de curso. De lo anterior, se comprende que un profesor competente de L se caracteriza por poseer actitud investigativa y hacer uso de la práctica reflexiva, pues a través de estos procesos se identifican las distintas problemáticas presentadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, un docente competente debe motivar al alumno en dicho proceso. Para ello, debe crear un ambiente de clase favorable y hacer uso de estrategias que generen aprendizaje. Asimismo, un docente competente es aquel que genera autonomía y responsabilidad en los alumnos, los cuales deben desarrollar un rol activo dentro del proceso de aprendizaje.